con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santos Coy. Te escuchamos, Ernesto. Muy bien, bueno, empezamos hablando del PIB en Estados Unidos. En el tercer trimestre, la economía más grande del mundo, a pesar de 11 incrementos en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, crece al 5.2%. Originalmente, como sucede con todos los países de la OCDE, se produce a final del mes, en este caso de octubre, una cifra preliminar y pues se había estimado un crecimiento del 4.9 en Estados Unidos, ¿no? Y pues ahora la cifra es la revisada 5.2. Quiere decir que trimestralmente la economía creció 1.3. Y dentro de esta revisión se destaca que hay un incremento más allá de lo estimado originalmente, muy importante en la inversión, el gasto de inversión no residencial, creciendo al 2.4%. Ese es el principal motor de la economía. Pero ahora hay otro ingrediente que hace crecer tanto la economía, que es el gasto público. 5.5% más está creciendo el gasto del presidente Biden. También hay un incremento fuerte en el gasto de los estados, de los gobiernos estatales. Hay un crecimiento del gasto del consumidor del 3.6%. Y luego también hay una estimación, digamos, una revisión a la baja en las importaciones. Las importaciones se restan al PIB, entonces al bajar, pues hacen que el PIB sea más grande, ¿no? Y, pues, digamos, en su conjunto estás viendo que la economía sigue sobrecalentada. Y pues con este gasto fiscal que puede durar hasta septiembre del año entrante, cuando termina el ejercicio fiscal actual, pues a todas luces la economía de Estados Unidos puede seguir creciendo, evitar una recesión, aunque es un crecimiento artificial, sí puede dar como resultado presiones inflacionarias adicionales. De hecho, dentro de esta estimación del PIB, hay una estimación de la inflación implícita dentro del PIB. Es otro índice de inflación, ¿no?, que existe. También en México hay un índice implícito del PIB. Bueno, pues en este caso, al tercer trimestre, Estados Unidos está presentando una inflación general del 3.4 y en la inflación subyacente también la inflación está arriba del 3%. Entonces, a cambio de crecimiento, vas a tener presiones inflacionarias adicionales. Esto es en cuanto al PIB de Estados Unidos. Hace también esto posible que se vayan revisando al alza las estimaciones de PIB para el año entrante en Estados Unidos. Bueno, segunda nota es la OPEP. Hay un acuerdo preliminar, todavía en estos momentos se debe estar pasando a una votación formal, pero el acuerdo es impuesto, ¿no?, empujado por Arabia Saudita, es un recorte adicional de 1 millón de barriles. Otra vez aquí lo mismo. ¿Qué sucede con este recorte? Pues sí, es muy importante. El mayor sacrificio lo lleva Arabia Saudita. Lo demás se reparte entre Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, etcétera. Está a su vez el embargo de petróleo con Irán. En total hay 4 millones de barriles menos de lo que debería o podría haber en el mercado. Con eso, pues tienes a todas luces la posibilidad de que el precio del petróleo pudiéramos otra vez ver al WTI arriba de $90. Ahora, esta decisión de recortar tanto, pues también está dando pie a pensar que lo que están viendo es una menor demanda, ¿no? Y pues hay que recordar que en esta fase invernal es cuando baja la demanda más. Lo que antes era lo contrario, ¿no? La demanda más fuerte era de invierno para calefacción. Ahora los sistemas de calefacción no se basan en hidrocarburos y entonces más bien la demanda fuerte de hidrocarburos se da en el verano cuando los americanos viajan de vacaciones en automóvil. Tercera
tercera nota, bueno, es una buena noticia para los países productores de petróleo. El caso de México, van a subir los ingresos del gobierno por Mar- petróleo. Sí, Marginalmente, porque ya casi no producimos petróleo, no, al contrario, ¿no? Somos deficitarios, ahora importadores. somos menos deficitarios que hace un año, que hace 2 años, este, por la mayor producción de gasolinas, pero seguimos siendo deficitarios, entonces la noticia no es buena al final para México, ¿no? Al contrario, ¿no? Es negativa porque necesitamos más dólares para importar de lo que vamos a recibir de exportación. Bueno, la tercera nota es sobre crecimiento económico para octubre. INEGI ha dado una estimación oportuna de 2.9. Originalmente nosotros, con nuestro indicador IBEM, por el 10 de octubre, dijimos, perdón, del 10 de noviembre, dijimos que el crecimiento de octubre podría haber sido incluso hasta del 5%. Una diferencia importante contra lo que dice INEGI de un crecimiento del 2.9, aunque en el rango de estimación de INEGI, pues también hace posible crecimientos más fuertes, ¿no? Y lo que habíamos dicho entonces hace algunos días, semanas, se va a revisar al alza. Y con nuestro indicador IBAM, ahora con más datos, ya tienes balanza comercial, ya tienes producción automotriz, Ujú. datos de producción industrial en Estados Unidos, etcétera. Con más datos, nuestra conclusión es que sí, el crecimiento de octubre, del IGAE de octubre, puede ser superior al 4% en lugar del 2.9 estimado originalmente por INEGI. Esta cifra se va a dar a conocer hasta el 22 de diciembre. Híjole, Pero con eso es probable que el crecimiento del cuarto trimestre pues sí ande entre el 3,5, por lo menos 4. Y con eso, a su vez, es probable que el crecimiento de todo el año en el PIB sea superior al 3.5% en el 2023. Banco de México el miércoles pues publicó su revisión de estimaciones y está viendo un crecimiento del 3.5 para este año y un crecimiento del 3% para el año entrante. No es descabellado estar pensando en un crecimiento del 3% para el año entrante. ¿Por qué? Pues porque hay gasto electorero fiscal en sí, ya Estados empezó. Unidos y en México Y en también. México. Ya empezó, parece ser mentira, pero toda la papelería que se gasta para la promoción de los empleados del presidente, en el caso de la 4T, o en caso de los candidatos de otros partidos, ya empezó a ensuciar las ciudades, ¿no? Y después llegan los de otro partido y quitan esa publicidad, la tiran, no tienen el cuidado de retirar civilizadamente la basura, sino la tiran en vía pública. Y ese, de veras, no sé si eso pudiera llegar a evitarse, pero qué es un gasto imbécil, ¿eh? Hoy todavía estamos en precampaña y es impresionante la Sí, hombre, cantidad de spots. Eso es una vergüenza la sí, simulación y la, sí, la mala regulación que tenemos hoy en las elecciones, ¿no? sí, sí, tienes Este, razón. en la etapa previa a la precampaña, cuando se Sí, definieron los coordinadores de los movimientos, ya fue una invasión de bardas pintadas a nivel nacional impresionante. sí. Ahora en la precampaña, bueno, también, ¿eh? O sea, nada más con que al final dice, este mensaje es dirigido para los miembros del partido. Y ya con eso, no, es absurdo. Pero ya estamos saturados. ¿Cómo vamos a llegar a las Sí, elecciones? hartos, hartos, hartos. Así Ya, es. ya viene lo peor. Oye, tenemos saludos para el señor distinguido don Ernesto Fal Santos Coy, seguramente. Por supuesto. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo Y estás? bien, gracias. Saludos de Manuel Licea, Edmundo Mier, Víctor García y aquí Raúl Marco Hernández Rabiela pregunta, ¿de qué sirve tener el tipo de cambio a niveles bajos? Ok, bueno, ese tipo de cambio se da porque hay un exceso de entrada de dólares respecto de la salida. La moneda mexicana es una de las más, de más movimiento en el mundo. De las monedas emergentes es la primera o segundo. Cada vez se va peleando ese lugar.
Y la cantidad de dólares que se negocian diarios hablamos de cientos de miles de millones de dólares, sobre lo cual nadie tiene el control. Y pues también se utiliza mucho al peso mexicano como un proxy, como una moneda parecida a las otras monedas emergentes, y los inversionistas globales muchas veces usan al peso para hacer coberturas ante expectativas al alza o a la baja, ¿no? Entonces, adicionalmente de que tenemos flujos fuertes por remesas, 5.600 millones de dólares, un flujo comercial también interesante, inversión extranjera fuerte, relativamente, no tan fuerte como la tiene Brasil, que es más del doble de lo que tiene México, pero tenemos también inversión extranjera por esta circunstancia ahora del nearshoring. Todo eso, toda esta combinación de factores hace que el peso vuelva a fortalecerse. De repente tiene un día malón, pero pues en términos generales sigue fuerte, pero es que nadie lo controla realmente. Bien. Gracias. Tenemos a ver si la próxima semana podemos echarle una revisada a un asunto también que planteó un televidente, de que por qué había un incremento tan importante de la venta de autos nuevos en México. Pero eso lo podemos atender, si te parece bien, la próxima semana. Sí, con todo gusto. Don Ernesto, que pases tengan, un excelente fin de semana. Muchas igualmente gracias. a todos ustedes. Cuídate. Buen fin de Estamos el semana. lunes aquí con mucho gusto. ¿Sí? Hasta luego. Gracias, Ernesto. Eres muy Un abrazo. amable. Gracias.